¿Por qué Jesús se tenía que hacer humano? ¿Por qué se tenía que encarnar para salvarnos? ¿Por qué tenía que tomar forma de hombre? Estamos en esta serie que estudia el libro de Hebreos y hoy vamos con el capítulo 2. Quiero animarle a que tenga Hebreos capítulo 2 frente a usted. Y ahí en Hebreos 2:9 habla de la humillación de Cristo, es decir, que siendo en forma de Dios, el Señor vino y se hizo hombre. Mire cómo dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Está diciendo que Jesús fue hecho menor que los ángeles, un poco menor que los ángeles, dice, es decir, tomó una condición de hombre, pero no fue un hombre común y corriente, no fue como nosotros, aunque tenía toda la semejanza de un hombre y de hecho tenía un cuerpo humano, pero la diferencia es que él no participó del pecado original. Por eso dice ahí, menor que los ángeles, pero dice coronado de gloria y de honra. Sin embargo, por usted y por mí el Señor gustó la muerte. Dice, por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ese versículo 9 nos dice que la gracia del Señor se manifestó enviando a su Hijo Jesucristo y mire, en su humillación vino a ser menor que los ángeles, aunque la gloria del Señor se derramó sobre él, vimos sus milagros, escuchamos su sabiduría, su amor, sus enseñanzas, pero al final gustó la muerte. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué era necesario que Cristo se hiciera hombre para salvarnos? Hebreos capítulo 2 nos da la respuesta. Para empezar, el Señor se hizo hombre porque así nos comprende las aflicciones que pasamos los hombres. Mire el versículo 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Jesús es nuestro capitán, es el que guía a su pueblo a la salvación. Él es el autor de nuestra salvación. Y dice ahí el versículo 10, Hebreos 2:10, que por medio de esas aflicciones su ministerio fue completado. Ahí la palabra perfeccionar no significa que Cristo no era ya perfecto, sino que su ministerio como autor de salvación fue completado a través de esas aflicciones. Y ahora usted y yo tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestros sufrimientos. Hoy quiero decirle que usted no está solo en medio de su desierto, en ese sufrimiento que usted está pasando, cuando pase pruebas, cuando pase injusticias. Usted tiene un sumo sacerdote compasivo, un Cristo de la gloria que te comprende, porque Él se hizo hombre y sufrió como tú. Sufrió injusticia, sufrió persecución, sufrió debilidad. La próxima vez que estés pasando aflicciones, recuerda que Jesús se hizo hombre, Él es autor de salvación y Él te comprende en tu aflicción. Él es poderoso. Te puedes acercar hoy al trono de la gracia y vas a recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro. En segundo lugar, era necesario que se hiciera hombre porque así iba a derrotar a la muerte, la cual nos tenía esclavizados por el temor. Mire, la muerte y Satanás tienen esclavizados a los hombres, pero Cristo Jesús se hizo hombre, venció a Satanás, venció a la muerte, venció el pecado, venció al mundo. Él dice, confiad, yo he vencido al mundo. Mire por favor Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La palabra servidumbre ahí es esclavitud. El ser humano antes de Cristo vivía atemorizado de la muerte. Éramos esclavos de Satanás, del pecado, del mundo. Pero cuando Cristo se hizo hombre y venció la muerte, Él resucitó. Ahí derrotó a la muerte, derrotó a Satanás, derrotó al mundo y al pecado. Y ahora usted y yo, los creyentes, dice al final del versículo 16, nosotros, la descendencia de Abraham, tenemos esperanza aún ante la muerte. No le tenga temor a la muerte, ponga su fe en Jesucristo y recuerde que el pecado y Satanás han sido derrotados porque Cristo ya los venció en la cruz. En tercer lugar, ¿por qué se tenía que hacer un ser humano? Para podernos rescatar de la tentación. Mire por favor al final en el 17. Por lo cual debía ser en todo
semejante a sus hermanos. Mire cómo nos llama Jesús, nos llama hermanos. Por cierto, ahí en el versículo 12 también dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Que Jesús nos llame hermanos significa que Él es un Dios cercano cuando estamos en pruebas. Los hermanos se ayudan, están cerca, se conocen, se aman, se apoyan, se aconsejan. Y así déjame decirte hoy que gracias a esa encarnación, Jesucristo es tu hermano. Pero estábamos diciendo que Jesús se hizo hombre para rescatarnos de la tentación. Mire por favor en el 17, dice, en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero miren, no solo expía los pecados, mire el 18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No solo perdonó tus pecados, Él es poderoso para rescatarte de la tentación. Si hoy estás luchando con una cadena pecaminosa, si estás atravesando una prueba difícil en tu debilidad, una tentación, sientes que no puedes salir, clama al Señor Jesucristo. Recibe hoy el perdón que Él compró con su sangre, pero también recibe el poder de Cristo para socorrer a los que son tentados. En Cristo Jesús hay libertad. Por último, si nunca has puesto tu fe en el Señor, no deseches esta invitación, porque la palabra aquí en Hebreos 2 es clara que debemos atender este mensaje de Cristo cuando ya lo hemos oído. Mira el versículo 1, con esto terminamos, Hebreos 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y dice el 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los judíos, habiendo oído el mensaje que Cristo mismo les predicó y que después predicaban los apóstoles con muchos milagros y señales y prodigios, todo eso lo dicen los primeros 4 versículos, ahí lo puede leer usted en casa. Estaban queriendo volver a la antigua religión por obras, querían volver a los rituales religiosos y estaban en peligro de rechazar a Cristo. Es importante que si hoy oyes el mensaje de Jesús, no endurezcas tu corazón. Entrégale tu vida a Cristo. Dile, perdóname por mis pecados. Dile, gracias por morir por mí en la cruz. Me arrepiento y quiero ser un hijo de Dios, porque Cristo se hizo hombre por amor a ti.